La entrega total de ti a otra persona. A una persona con fidelidad para siempre, a una sola para siempre. Entonces, si tú quieres eso, pues vive en consecuencia. No es gratis. ¿Quieres sacrificio? Claro. Como cualquier cosa en la vida que merezca la pena. ¿Quieres, no sé, quieres estar fuerte? Hay que ir al gimnasio. ¿Quieres hacer dieta? Hay que comer menos. Cualquier cosa que merezca la pena o que tenga unos resultados buenos necesita esfuerzo. Para una persona que tenga vocación al matrimonio, elegir a la persona con la que te vas a casar es lo más importante. Que las personas sí que quieren comprometerse, pero claro, buscan a alguien perfecto. Y no existe. No existe, porque todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos, todos. Los que estamos casados, cuando nos vamos a dormir, nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Le he querido? ¿Le he amado? Y contestaremos, sí, claro, por supuesto. ¿Lo ha notado? Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí. Y por eso, en Inspirados, queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Y así juntos, desde nuestras diferentes realidades, podamos construir una fe donde solo Dios baste. Muy buenos días, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Inspirados. Esta vez grabando presencial aquí con Isa y con Pep. Pero primero, pues, saludarte, guapa. ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz. Estoy demasiado feliz porque ya tenemos nuestro tercer episodio presencial en España y esta vez tenemos un invitado espectacular. Nos encantan los temas que vamos a tratar. Le tengo muchísima fe a todo lo que vamos a hablar hoy. Además, sí. En Barcelona, estamos en Barcelona. Y en Barcelona. Hay que decirlo porque como vosotros estáis por todos lados, pues así, concretar dónde estamos grabando. Grabando en Barcelona. Y bueno, hoy tenemos a Pep. Les presento a Pep Borrell. Él, pues la verdad es que le gusta presentarse como católico. Algo muy importante es que siempre presenta que es esposo de Merce, ¿cierto? O sea, me gusta que presentes a tu esposa, es muy, muy bonito. Padre de 5 y abuelo de 5 y de profesión dentista, odontólogo, todavía ejerciendo. Y bueno, pues también es autor de 2 muy buenos libros que después les vamos a dejar en la descripción para que vayan y los lean, los compren. Pero antes que empezar y hablarles del tema, porque nos vamos a hablar a profundidad sobre la afectividad, Pep, cuéntanos acerca de ti, quién eres, cómo nació todo esto. Bueno, soy Pep Borrell y yo soy el mayor de 10 hermanos. Yo viví en una familia muy católica. Mis papás supieron transmitirnos muy bien la fe a todos en casa. O sea, los 10 hermanos somos todos creyentes, todos, pero además sin ninguna obligación. Lo hicieron muy bien porque fue de una manera como muy natural. O sea, en mi casa no había ninguna obligación, sin embargo, pues se rezaba cada día, se iba a misa cada día. Pero si un día no ibas, no pasaba nada, y si un día pues, se rezaba el rosario y uno se iba, pues se marchaba, no pasaba nada. No había nunca ninguna obligación, porque Jesús formaba parte totalmente de nuestra vida. Sin ninguna presión, pero era algo que mamamos desde pequeños, ¿no? Entonces me gusta decir esto porque es algo que nos ha impregnado mucho a los hermanos, ¿no? Ahora hace, pues nada, 2 meses que murió mi padre y tú hablas con los hermanos y los sobrinos y estos días alrededor de la muerte de mi padre han sido de los días más felices de nuestra vida. Porque se notaba la presencia de Dios, ¿sabes? Nos han sabido transmitir muy bien la fe. Entonces, para mí, la fe siempre ha sido como el puntal de mi vida. Yo cuando tenía la intención de encontrar novia, bueno, tampoco es que me lo propusiera, porque sí. En nuestra edad la gente se ennoviaba mucho. Ahora el tema es que la gente no se ennovia, ya hablaremos, pero les cuesta mucho. Pero yo bueno, empecé a salir con Mercè con 17 años, fuimos 7 años novios, y yo solo tenía en el checklist solo había un punto, ¿no? O sea, yo me había de casar con alguien que fuera católico y que de verdad viviera la fe como lo que es, como una manera de vivir, ¿no? Porque la fe no es ir a misa el domingo, la fe es vivir de una cierta manera, ¿no? Todo el día. Y entonces, pues nada, me enamoró de Mercè, no sé si se enamoró de mí. Nos casamos hace 36 años, fuimos 7 años novios. Yo estudié medicina porque aquí en España antes para ser odontólogo tenías que hacer médico. Okay. O sea, soy médico odontólogo. Y entonces claro, me esperaba una carrera y un noviazgo largo, porque sí. Nos conocimos en el último año de la escuela. Y además íbamos a escuelas distintas, y aquí en España se hace un examen cuando terminas los estudios para poder entrar a la universidad. Todo el mundo hace el mismo. Entonces, según la nota que saques, puedes entrar en una universidad o en otra.
Y entonces el examen se hace el mismo día, evidentemente, en las universidades, pero según el colegio al que vayas, te toca una universidad u otra, y una aula u otra. Entonces nos tocó, siendo de ciudades distintas, nos tocó en la misma universidad, la misma facultad y la misma aula. Ok. Y ahí se conocieron. Bueno, ya nos conocíamos porque veraneábamos juntos, pero eso fue el desenlace. Y además ahora hay como unos adhesivos en las mesas para saber a cada uno a quién le toca sentarse, ¿no? Pero en aquella época no, o sea que hicimos el examen prácticamente de lado. Y entonces aquel verano después, esto era final de curso, aquel verano empezamos a salir. Fuimos 7 años novios, pues nos casamos y llevamos 36 años casados. Qué lindo. Y tenemos 5 hijos. 5 hijos, de los cuales estamos ahora en la fase que la gente le llama la crisis del nido vacío, pero yo le bautizo como, en España decimos el chollo, que no se entiende en otros sitios, que es la alegría del nido vacío, ¿vale? O sea, se fueron todos y estamos los dos solos otra vez como cuando éramos novios. Disfrutando. Fantástico, fantástico. Y llevamos, pues nada, el último se casó en noviembre pasado, o sea, fue hace 5 meses. Ah, hace poco. Sí, se casó el cuarto y el quinto está en Madrid estudiando una maestría, o sea que estará 3 años fuera. Ahora que dices fantástico, me encanta porque se te sale una sonrisa de que en serio lo están disfrutando. No, total. Bueno, yo he disfrutado siempre, mi matrimonio, mucho. Pero sí que es verdad que hay unas épocas que son como muy estresantes. Cuando tienes 5 hijos, nosotros tuvimos 5 hijos en 10 años. O sea, y además los 5 primeros en 5 años, porque después hubo un retrasillo y vino este último, ¿no? O sea, los 4 primeros en 5 años. Pues vino el quinto pues a los 9 años así. Y claro, esos años son años de estrés a tope. Claro, de trabajar, de colegios, de pagar, de tener niños, todo el día trabajo, y es muy importante no olvidarse de que somos esposos, marido y mujer. Eso es fundamental. O sea que nosotros lo hemos disfrutado siempre mucho, pero ahora lo disfrutamos más. Y entonces yo siempre había dado charlas, yo era catequista en la parroquia de jóvenes, desde los 16, 17 años empecé a dar catequesis a los pequeños y después ya pues grupos de jóvenes, después matrimonios, después bautismo. Y o sea, es un tema que siempre me ha gustado un montón. A mí me gusta explicar que cuando nosotros nos casamos no había cursillo prematrimonial en nuestra parroquia, en aquella época. Lo que se hacía es que había un matrimonio mayor de la parroquia, que era como el encargado, y te ibas a su casa a tomar un café y bueno, pues, platicabas un poco sobre el tema, hacías preguntas y tal. Pero en aquella época la señora no se encontraba bien y no había manera de poder concertar una cita, ¿sabes? Okay. Y entonces el sacerdote era amigo nuestro. Esto nos pasa mucho a los católicos a veces. Entonces, como el sacerdote es amigo tuyo, tú eres catequista, bueno, no pasa nada, ya lo sabes, ya sabes de qué va, ¿no? Y queda como la cosa diluida. Entonces dijimos, no, yo quiero hacerlo, quiero hacer algo, quiero formarme un poco. Y entonces no existía internet, no existía nada en aquella época. Entonces había una revista que estaba en mi casa que se titulaba Mundo Cristiano. Entonces había un recortable, ¿no sabes qué es un recortable, no? Me imagino. Un recortable donde tú ponías tus datos, lo metías en un sobre, lo mandabas. Y entonces era como para hacer un curso prematrimonial. Yo entendí que era para hacer un curso prematrimonial, pero era para formarse para dar un curso prematrimonial. Ah. Aún más. Como monitores de curso prematrimonial. Entonces nos llegó una cajita, me acuerdo perfectamente, como ahora, ¿cómo le llamáis esto? Un unboxing, o cómo se hace cuando se abre, ¿no? Que se filma. Pues nos llegó una caja y había VHS, ¿sabes? De aquella época, vídeos, folletos. Para formarse. Sí, para formarse y para dar tú un curso. Entonces nos hicimos un autocurso con mi esposa. Sacamos la mejor nota. No es porque hayan sido ustedes los Claro, profesores. fuimos nosotros pero... profesores, examinadores, todos se lo comentamos al sacerdote, le hizo mucha gracia y entre los tres y la caja pues hicimos un... Y a raíz de ahí había libros muy buenos, que no te sabría decir los títulos, porque eran como muy curiosos y además eran como más pequeños, a lo mejor no son ni libros publicados. Pero a raíz de ahí me creció mucho entre haber vivido en una familia católica, un noviazgo de 7 años que lo pasamos muy bien y que intentamos, bueno, y entonces pues a partir de ahí ya empecé a leer sobre este tema. Es un tema que me apasiona y el tema se disparó en la pandemia. En la pandemia dimos alguna charla online bueno, el tema fue que dimos una charla, no sé si me alargo mucho yo. No, dale, sigue. Dale. Una pregunta son 1 hora. En la pandemia teníamos que dar una charla en casa de unos. Esto lo hacíamos mucho. Por ejemplo, un matrimonio pues reunía amigos suyos, entonces íbamos y hacíamos una cena y después hablábamos de temas, ¿no? Sobre el matrimonio y tal, pero siempre petit comité, estaba muy bien. Y lo íbamos haciendo en casa de amigos. Entonces teníamos que ir el fin de semana que nos cerraron de pandemia,
teníamos que ir a casa de un amigo. Entonces, Pablo es abogado y es muy especialista en ciberseguridad. Y ha dominado mucho los temas de reuniones en grupo, de Zoom y tal. Y de aquella época lo descubrimos en la pandemia, pero mucha gente no sabía de nada, ¿no? Claro. Y el primer fin de semana dijo, pues me llamó, yo ya no le dije nada. Pensé, bueno, pues ya está, esto ya no hay charla, cada uno en su casa, ¿no? Pero me llama y dice, oye, vamos a hacerlo por Zoom. Entonces el Zoom gratis, yo creo, no sé si era 50 o de 100, no sé, el gratis, no sé cuánto es. 100, de 100. Pues cuando abrimos, ya estaba la sala de espera llena. Ya había 100 esperando. Okay. Y entonces mis hijos, que ya tenían Instagram, yo no tenía Instagram, me hicieron un Instagram y lo abrimos, pusimos un live y entraron, no sé, 500 y pico ya. ¿Pero no tenías Instagram en ese No, no tenía, no, lo abrí aquel día. Ok. Sí, lo abrí aquel día para poder hacer live, porque dijimos, uy, es que ya ha entrado ya, ¿no? O sea, ya abrimos el Zoom, 100. Y después pusimos el móvil con un Instagram que improvisamos rápido y tal, y entonces hicimos un live. Y a partir de aquí hicimos unas charlas. Cada jueves hacíamos una charla que le llamamos confenados, en lugar de confinados, confenados. Entonces, bueno, entre amigos lo mandábamos por grupos de WhatsApp y entonces ya pusimos un Zoom profesional y éramos 500, cada semana se llenaba. Y cuando se terminó, pues entonces ya fue a la... ¿Hablaban principalmente del matrimonio? Sí. Okay. Sí. Bueno, no, en confenados sí, pero temas de vocación, testimonios, sí, charlas que pudieran participar toda la familia. Claro, Pep, ¿y por qué temas relacionados al matrimonio, luego digamos que ahora el de novios, 100%? ¿Por qué te dio como esa inspiración de empezar a escribir sobre estos temas? Mira, yo a escribir no me dio ninguna inspiración, porque escribo fatal. O sea, fatal que... Lo voy a comprobar ahora. Bueno, no porque está corregido, pero incluso así, sí, yo pongo una mayúscula a la primera y un punto al final del libro. ¿Me explico? O sea, escribo porque me corre más la cabeza que la escritura. Y lo que pasa es que me propusieron, oye, como esta charla tuvo éxito, entonces le íbamos dando esta charla, bailar en la cocina y tal, entonces me dijeron de una editorial, oye, ¿por qué no escribes la charla? Entonces, al escribir la charla es mucho más fácil escribir un libro. Entonces escribimos, pero después me di cuenta de que muchos novios me pedían, pues esta era la charla que se titulaba Bailar en la cocina y otra que se titulaba, en España decimos, cómo tirar la caña con acierto. Que en Hispanoamérica nos suena mucho, pero se entiende, ¿no? O sea, cómo pescar, cómo encontrar un novio que merezca la pena. Okay. Y entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer uno para jóvenes. Y este año hicimos novios. Pero entonces, ¿nació de una charla? Sí, es una charla. Es una charla. Una charla. Lo que pasa es que cuando duraba una hora. Sí, porque yo siempre doy las charlas sin presentaciones ni nada. Y a veces me sale una anécdota, otras veces me sale otra. Y claro, cuando lo escribes, pues las pones todas. Sí, me dio para un librito. Entonces puedo poder escribir un libro. Sí. Yo tengo muchas charlas. Sí. Es empezar. Además, ¿sabes qué pasa? Que este es un libro pensado para la gente que no lee. Okay. Sobre todo para los hombres que no leen sobre estos temas, porque a las mujeres les interesa esto. No, los hombres no leen en general y sobre estos temas menos, entonces ahí está la invitación para todos. Sí, pero es un libro sencillito que se lee en 3 tardes, te lo tienes leído. Aquí, ahora que estabas hablando como del tema de las charlas y todo, cómo las personas realmente buscan, o sea, a pesar de que las personas no tienen una afectividad sana, buscan igualmente conocer sobre esto, les interesa mucho el tema del amor, mucho el tema del noviazgo, de encontrar la pareja ideal y todo. ¿Tú cómo ves esto hoy en día? Que lo que decías, las personas ya ni siquiera buscan un noviazgo, pero por los lados sí les interesan estas charlas. Mira, piensen lo que piensen, sean de la manera de pensar que sean, a todo el mundo le interesa este tema. A todo el mundo le interesa este tema. Mira, te diré una cosa, ahora estamos dando muchísimas charlas y nos movemos mucho por Hispanoamérica y por España. Y mi esposa siempre me acompaña, vamos los dos, ¿no? Pero ella no habla, es muy buena porque yo la veo cuando doy la charla y la ha oído ya como 300 veces y veo que incluso se ríe, no sé si lo hace para quedar bien conmigo, pero una cosa sorprendente, ¿no? Y a veces te tengo que decir que, hombre, a mí me hace ilusión porque es una cosa con la cual disfruto, pero ella como viene siempre de acompañante, y a veces hay fines de semana pues que yo qué sé, que le apetece más quedarse en casa con los nietos y con los hijos, ¿no? Y entonces pues como que, bueno, otra vez tenemos que irnos para aquí o para allá porque palmamos muchas. Y entonces cuando nos volvemos, o sea, a veces el viaje de ida es un poco así, ¿no? Tela, ¿no? Pero al volver, siempre tenemos algún feedback increíble, siempre. O sea, un matrimonio que se te ha acercado y te ha contado algo, uno que te ha mandado una nota en el móvil diciendo, oye, me ha servido muchísimo esto, cosas muy espectaculares, muy espectaculares.
Porque es un tema que llevamos en el corazón, es un tema que llevamos en el corazón. Y si yo viera que la gente joven viviendo la afectividad y la sexualidad como se vive fueran muy felices, pues yo diría, mira, Pep, vete a dormir, ya te has hecho mayor, ¿me explico? O sea, eres el típico abuelo que está pegando palizas a la gente, palizas de hablar, ¿eh? Pero veo que no. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué no? ¿Por qué no la viven como debería vivirse? Pues porque no hay nadie que se lo explique. Así de claro. A mí, yo creo que el feedback que es más frecuente es, a mí nunca nadie me ha hablado del amor y de la afectividad así. Esto es lo que me pasa siempre. A mí lo único que me han dicho es, no te embaraces o no embaraces a nadie. Siempre desde lo negativo. Sí, bueno, además de que hablamos de sexualidad siempre de un punto de vista muy negativo, los padres te explican, los que explican muy poco y solo hablan de sexualidad, no hablan de afectividad, que es un tema que reivindico. O sea, pienso que es mucho más importante, no podemos separar la sexualidad de la afectividad y hay que hablar a los niños ya de niños de afectividad, o sea, de querer, de sentir, de que una cosa es la voluntad de amar. Otra cosa es que el tema de la afectividad es un tema que depende tanto de un nivel hormonal, que si tú eres una persona que desde pequeño te han estado educando en saber renunciar a las cosas, en saberte esforzar, en que las cosas no son fáciles, en que cuesta, cuando llega la adolescencia, que es una etapa rebelde, además con un tropel de hormonas, es prácticamente imposible frenarlo. Cuando además la sociedad te dice, pues, no sé, tienes un móvil que te sale pornografía constantemente, todas las series van de, bueno, pues el sexo es lo primero, entonces es inevitable, es inevitable. O sea, la gente vive según los inputs que le llegan de la sociedad y muchas veces son equivocados a mi modo de ver. Claro, entonces es como que desde las primeras edades no nos educan, no nos forman como hasta antes de la adolescencia, y lo que tú dices, llegamos a la adolescencia y ya simplemente estamos sobreestimulados de todo lo que supuestamente deberíamos empezar a sentir y a vivir, que ya controlarlo se vuelve el doble de difícil. De hecho, los psicólogos dicen que ahora el problema que hay es que se les está quitando la infancia a los niños, ¿no? O sea, que ahora los niños viven adolescencias mucho más adelantadas, se hipersexualizan los niños pequeños, no se vive la infancia, ¿no? Las etapas de infancia de jugar, de compartir, de divertirse. Ahora se acelera mucho el tema sexual, sobre todo. Claro, sí, siempre he pensado que la mayoría de los problemas en la educación y ahora también pues en la afectividad, con lo que dices, nacen en esas primeras edades, ¿cierto? En esas primeras etapas. Pero muy probablemente las personas que nos vayan a escuchar ya no están ahí. Ya, está claro. Ya estamos en los 20 para adelante, los 30, los 40. Cuando los problemas ya están ahí. Cuando los problemas ya los han vivido. Y hablamos mucho, en Inspirados hemos hablado mucho acerca de la necesidad de empezar a hacernos cargo. De empezar ya se están formando por estar aquí, empezar a leer. Pero después viene algo que creemos que es la parte de sanar, ¿cierto? De conocer y sanar. ¿Cómo crees tú que deberíamos abordar esto? Como, primero conozco, luego sano, intento sanar y después conozco, ¿cómo va todo de la mano mezclado? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que ahora lo que me gusta de la juventud, en relación a la juventud de mi época, es que hay menos prejuicios. O sea, yo creo que el tema de la afectividad, no tenemos que relacionar la afectividad con la religión. Aunque es evidente que nuestra religión, al menos los que somos católicos, cristianos, pues nos ayuda a vivir de una cierta manera, es una cosa de ley natural, es una cosa de un hombre y una mujer. O sea, si tú quieres ser feliz, vive así. Entonces, yo creo que hay que transmitir este mensaje. Siempre se está a tiempo de corregir. Porque hay muchas veces, por ejemplo, a mí me llama mucha gente y me dice estoy hecho polvo porque he vivido de una forma muy disoluta, me siento muy utilizada, a mí nadie nunca me había hablado del amor así, entonces me siento mal, sobre todo pues, bueno, gente que ha tenido experiencias malas, o yo qué sé, pues, sexualmente hablando o afectivamente hablando. Y entonces, bueno, pues siempre se está a tiempo de empezar, siempre se está a tiempo de empezar. Yo pienso que es imprescindible encontrar buenos amigos, encontrar buenos ambientes. Es muy difícil hacer las cosas uno solo, en todo, en todo. Ya decíamos que la sociedad ayuda poco. Entonces, si me dijeras, dame un consejo, solo uno, oye, pues júntate con gente buena. Júntate con gente buena, porque es muy difícil, como la fe, es muy difícil vivir la fe uno solo. Hay que vivir la fe en comunidad. Pep, y entonces digamos que alguien que llega a este episodio nos está escuchando y se pone a reflexionar de que probablemente en su vida ha vivido
la afectividad y la sexualidad de una forma poco ordenada, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Sí. Borrón y cuenta nueva. El pasado pasó. Hay que olvidarse del pasado. El pasado pasó. Y si eres una persona cristiana, si eres un católico, te vas y te confiesas. Lo primero es una buena confesión. Y a mí me gusta decir las cosas muy claras. O sea, yo me caracterizo por eso. Si yo no obligo, evidentemente no obligo a nadie a nada, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí me gusta decir siempre, haz lo que quieras, pero hazlo porque quieres. O sea, no porque lo hace todo el mundo, no porque la sociedad lo dice, sino párate, piénsalo y decide qué quieres hacer, ¿no? Por eso están muy bien los podcasts, porque dan pues buscarte podcasts de todo tipo de contenido y todo tipo de información, ¿no? Entonces, es bueno pues decir, bueno, pues yo he vivido de esta manera, pero no soy feliz, déjame ver cómo vive otra gente de otra manera, que a lo mejor parece que sí que son más felices. Entonces, es un tema de empezar de nuevo. Mira, hay una chica que se llama Natalia Barkaiztegui, que también escribe libros sobre temas de afectividad y tal, y tiene una frase que me gusta y dice, vive el presente para que en el futuro no te tengas que arrepentir de tu pasado. Y me parece precioso, ¿no? O sea, lo único que tenemos para vivir es el presente. Hoy, ¿qué harás hoy? ¿Qué dejas de hacer hoy? Entonces, lo que hay que hacer es, si eres una persona creyente, pues pararte y pensar, que se llama pues hacer un examen de conciencia, y si no eres una persona creyente, te sientas debajo de un pino y piensas, a ver, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Qué quiero con mi vida? Es hacernos preguntas. Es hacernos preguntas. Entonces, buscar las respuestas. Estaba pensando mucho como, o sea, siempre que hablamos de estos temas pienso mucho como en mis amigas, ¿no? Entonces, tengo amigas, van a grupos, pueden haber escuchado esta charla 1000 veces, han escuchado hablar de afectividad, a los expertos de afectividad, han escuchado hablar de teología del cuerpo, pero siguen igual. ¿Cómo? ¿Siguen igual que qué? ¿Siguen haciendo lo mismo o siguen solteras? Siguen haciendo las dos. Las dos. O tal vez no siguen solteras, pero siguen como buscando esa forma como de buscar amor sin compromiso. Mira, a mí me gusta poner un ejemplo siempre de la geografía española, ¿vale? Si tú estás en Madrid, Madrid está en el centro de España, ¿vale? Y el norte está, por ejemplo, una ciudad del norte es Bilbao, por decir algo, ¿no? El País Vasco, Bilbao, y una ciudad del sur conocida, famosa, Sevilla. Si tú te metes en un tren en Madrid, dirección Bilbao, aunque se te llene la boca de que te encanta Sevilla y que te encanta el sur y que te encanta el flamenco y que te encanta el sol, si tú estás subido en un tren que va a dirección Bilbao, llegarás a Bilbao. Y eso es lo que pasa también en la afectividad, ¿no? Hay mucha gente que en su casa ha vivido, sus papás han sido un matrimonio que se han querido, sus abuelos, han tenido un entorno bueno. Y entonces ellos quieren eso, y lo dicen, y yo quiero eso, estas amigas tuyas, ¿no? Yo quiero tener encontrar un novio para toda la vida, yo quiero tal, pero viven haciendo todo lo contrario. Entonces, si tú vives haciendo lo contrario, porque esto no es gratis, o sea, el tema del noviazgo y del matrimonio no es una lotería, no es, ¡pum!, te ha tocado, mira, te ha tocado esto, ¿no? Sí, no es un tema de lotería, es un tema que hay que trabajárselo. Es un trabajárselo que quiere un sacrificio, que quiere conocerse, porque el problema principal, seguro que ya lo hablaremos, ¿no? Pero el problema principal de los noviazgos es que se lo pasan bien, pero no se conocen. Ese es el problema principal que yo veo en los noviazgos. ¿Por qué se novian? Porque comparten aficiones, porque se van de viaje, porque tienen mucho sexo, porque se lo pasan muy bien, pero no se conocen. Entonces, es como un matrimonio en miniatura. Y entonces, cuando se corta eso, es un desastre. Es que es como un divorcio. Porque ¿qué diferencia hay si no? Lo único que no hay papeles, pero físicamente hablando, has compartido demasiado. Entonces, tenemos que seguir los pasos. Entonces, esto dice, bueno, pero es que esto no está pensado para fastidiar. O sea, yo digo, por ejemplo, no tengas relaciones sexuales en el noviazgo. Yo lo digo así de claro, pero no para fastidiarte. Lo digo porque es la entrega total de ti a otra persona, a una persona con fidelidad para siempre, a una sola para siempre. Entonces, si tú quieres eso, pues vive en consecuencia, vive en consecuencia. No es gratis, ¿quieres sacrificio? Claro, como cualquier cosa en la vida que merezca la pena. ¿Tú quieres estudiar algo? Hay que estudiar un montón. Tú quieres sacarte unas oposiciones, que aquí en España es muy típico para trabajar para el Estado, ¿no? Pues entonces hay que echar horas, pero horas, horas y horas, ¿eh? Entonces, quieres estar fuerte, hay que ir al gimnasio, quieres hacer dieta, hay que comer menos. Cualquier cosa que merezca la pena o que tenga unos resultados buenos necesita esfuerzo. ¿Y por qué en el tema de la afectividad, que es el más importante? Porque para una persona que tenga vocación al matrimonio, elegir a la persona con la que te vas a casar es lo más importante. La elección más importante de tu vida. Tú acertaste. Yo también. Pero es verdad, es la decisión más importante de tu vida y eso necesita, trabajarse el tema. Yo pienso que, como decía Isa, cuando piensa en las amigas, y yo pienso en mis amigos también, ¿cierto? Que
Un amigo me dice que cómo hace para encontrar una buena chica, ¿cierto? Y lo que tú dices, muchas veces no quieren esforzarse, no quieren pasar por el proceso de también conocerse ellos mismos, ¿cierto? Saber cómo pueden sanar, aprender, conocer y buscar entornos donde van a conocer personas diferentes, que también digamos que pasa mucho. Pep, algo que me parece muy importante preguntarte, porque lo hablábamos con Isa y lo vemos también en conocidos nuestros, es, ¿crees que esto solo pasa en los jóvenes o también sucede lo mismo con los adultos? Que... No, sucede a todas las edades. Sucede a todas las edades. Y a los adultos el problema que hay es que muchas veces matrimonios que llevan años casados ya están en una fase que yo les llamo le llaman de respeto. ¿Me explico? O sea, nos aguantamos. Y hablamos muchas veces del matrimonio, que eso también es un tema fatal, ¿no? Porque hablar mal del matrimonio es algo muy habitual. Se hacen chistes malos sobre el matrimonio, cuando uno se casa joven, no te cases, ¿sabes? Siempre se habla mal del matrimonio, siempre cuando uno dice, bien, ¿cuántos años llevas? Tantos, oh, ¿cómo aguantas? Siempre como es una cosa sacrificada, ¿no? Entonces desde fuera dicen, bueno, es que la gente que ya lleva muchos años es porque aguanta, porque si fuera por... ¿Me explico? Y eso es lo que a mí me gusta más discutir, por eso el libro se titula Bailar en la cocina y el secreto de los matrimonios que disfrutan. Porque, como decíamos, que cuando tú te esfuerzas en algo, tienes resultados. Cuando tú te esfuerzas en el amor, que quiere decir sacrificio, que quiere decir entrega, que quiere decir... vuelve el sentimiento. Y sobre todo diario, ¿no? A diario, pero vuelve. Pero lo importante es que el sentimiento vuelve, y que la atracción, el enamoramiento, esto no son cosas de la gente joven. Es evidente que se vive distinto. O sea, las cosquillitas aquellas en el estómago se notan pocas veces, al principio. Después ya pasa. Además, no es bueno tomar decisiones cuando hay cosquillas, hay que esperarse. Pero cuando tú ya llevas un montón de años casados, si tú tienes en mente a tu mujer, si tú piensas en tu mujer, si tú piensas en lo que le gusta a ella, entonces acabas disfrutando un montón. Lo importante es disfrutar, pero porque te esfuerzas, porque por eso que decíamos, porque con las cosas que merecen la pena necesitan esfuerzo. Y entonces, ¿cómo definirías tú la diferencia entre sentimiento y amor? Porque muchos podemos mezclarlo. No, esta es la pregunta del millón. Claro, esta es la pregunta del millón. Si hiciéramos un congreso de gurús de la afectividad a nivel mundial, ¿vale? Pues el esquema sería, el resumen sería esta pregunta, ¿no? ¿Cómo distinguir sentimiento del amor? El enamoramiento del amor. Porque mira, a mí me gusta una frase que es, yo me puedo comprometer a amar, pero no me puedo comprometer a sentir. Y si amo de verdad, sentiré. Es decir, que el sentimiento, el enamoramiento, la atracción son cosas que te vienen, el amor es algo que tú te trabajas. Y claro, entonces mucha gente dice, pero ¿cómo el amor vas a trabajártelo si es una cosa sentimental? Sí, pero todos hemos comprobado que los sentimientos van y vienen. Si tú te esfuerzas en trabajar el amor, esos sentimientos vendrán. Y hay días buenos y hay días malos. Y los días buenos se aprovechan y los malos te acuestas temprano. Es así. Total. Es la vida. Y hay temporadas buenas y temporadas malas, en todo. Y tú, cualquier matrimonio que lleva años casado, le preguntas y le dices, oiga, ¿cómo ha ido la vida? Y nadie te dirá, toda la vida espectacular. Nadie. Es imposible. Es imposible. Te dirán, tuvimos problemas graves, tuvimos, no sé, un problema con un hijo, tuvimos problemas económicos, nos tuvimos que cambiar de país, me faltó el trabajo, mil cosas. Tuvimos una enfermedad. Todo, porque la vida es así. La vida es así. Estamos creados para una felicidad eterna, eterna. A mí la felicidad me ayuda a creer en Dios, porque aquí nunca se puede ser muy feliz, pero las ansias de felicidad son eternas. Estamos creados para algo mucho mayor, mucho mayor. Total, sí. Siempre decimos en Inspirados que amar al final es una decisión, ¿cierto? Amar es una decisión, Como es tú un lo verbo. dices, hay que trabajarlo. Es querer, que se dice, ¿no? Querer. Querer. Es voluntad de amar, voluntad de amar. Voluntad de amar. Es que es así, es así. Y entonces, en el noviazgo, lo que hay que hacer es conocer a una persona a fondo para saber si tú estás dispuesto a querer a aquella persona pase lo que pase. Porque nunca en una boda el sacerdote te preguntará cómo te sientes. Nunca. Ni si estás muy enamorado. Nunca. Nunca irás a una boda y el sacerdote preguntará, ¿qué estáis muy enamorados? No. Estás dispuesto a amarle. No, y solo eso, no. Pase lo que pase, porque es lo que decimos en el matrimonio, ¿no? Me repito porque siempre digo eso, pero es que es el kit de la cuestión. O sea, pase lo que pase es pase lo que pase.
Es una enfermedad terminal de 5 años, no sé, es cosas gravísimas que requieren total esfuerzo por parte de uno y cero por parte del otro porque lo está sufriendo. Tú te comprometes a eso. Entonces, claro, si a la primera, ¿qué dije yo? Yo me comprometí a eso. Sí. Y a eso me puedo comprometer porque depende de mí. Depende de mí. Pep, y pensando sobre todo en las personas, porque también hoy en día está bastante, digamos que en auge, no querer tener relación, no querer comprometerse, como tú decías al inicio, como que no haya novios ni siquiera, sino es, yo salgo contigo, me divierto, la pasamos bien y ya está. ¿Tú qué le dirías a esas personas que no piensan en el matrimonio? Hay un cantante español famoso que él se jactaba, o sea, él siempre decía que él le apasionaba el flirteo y esas primeras épocas de emoción en el noviazgo y sentimiento. Y cambiaba muy a menudo de novios. Y además lo decía de manera como orgullosa porque decía que le gustaba vivir de esta manera. Y ahora el hombre ya se ha hecho un poco mayor. Y el otro día salió en un programa de estos que se ven mucho por la tele a última hora de la noche y le preguntaron, ¿te arrepientes de algo? Y dijo, me arrepiento de no haber profundizado en algunas relaciones que me hubieran hecho muy feliz. O sea, él mismo se daba cuenta. Y mucha gente de estas que vive de esta manera, cuando llegan a su casa y han cumplido 60 años, están solos. Y claro, aparentemente, a los ojos de la sociedad y a los ojos de las redes sociales, pues los singles son los que viven bien, ¿no? Porque se compran coches deportivos y porque viajan lo que quieren. Pero cuando llegan a tu casa, estás solo. Y como hemos dicho que la vida no siempre es, nosotros es que me sale una expresión catalana que decimos flors y violas, que quiere decir flores y violetas, que quiere decir paraíso. Como no es así toda la vida, pues cuando llegues a casa, lo importante es tener a alguien con el que compartir las alegrías y las penas. Mira, yo tengo un hijo que es como muy ejecutivo, le gusta mucho la empresa y estas cosas. Yo he conocido a un empresario y le conté, y él lo buscó en Instagram y vio que era en LinkedIn y que era un empresario importante y tal. Papá, ¿lo puedo llamar y tal? Sí, llámale. Porque le quería preguntar si apuntarse no sé qué, un máster, no sé qué. Bueno, total, que hablaron y llegó un día por la noche y me dice, oye, he hablado con este, ¿y qué te ha dicho? Me ha dicho que la decisión más importante de mi vida es la persona con la que me case. Este empresario ya me caía bien, ahora me cae fantástico. Me dijo, porque a mí me han echado de empresas. He creado empresas que las he tenido que cerrar. Otras veces me ha ido bien. Pero lo bueno es llegar a casa y saber con quién compartir. Compartir las alegrías, compartir las penas. ¿No? Y la gente tiene un sentido al revés, porque la gente dice, ya me esfuerzo yo demasiado en mi vida profesional para que en casa también me tenga que esforzar. Hay un poco esta idea, ¿me explico? O sea, casa es sofá y que no me molesten. Por eso no se quieren niños, por eso no se quieren compromiso, porque lo único que quiero es, cuando estoy en casa, que me dé el sol y poca cosa más. Es una manera de vivir, pero yo pienso que llena poco, ¿no? Total. Y el compromiso, que hablabas del compromiso, yo pienso que hay varios motivos por los cuales la gente no se compromete. En Estados Unidos hicieron una entrevista a muchísimas parejas que convivían sin casarse. Y les preguntaron, ¿por qué no os casáis? Y prácticamente casi el 70%, 67%, contestó por miedo a separarse. Sí, porque por eso que decíamos, porque hablamos tan mal del matrimonio, hay tan mala prensa, se dice que se separa tanta gente y hay estadísticas que se explican falsamente. Por ejemplo, aquí en España, si tú preguntas a cualquiera, ¿cuánta gente en España se separa? Te dirán que el 50 o el 60%. ¿Vale? Todo el mundo te lo dirá. ¿Por qué? Porque es un dato que vamos oyendo, pero repetidamente, sí, en la prensa, en todos lados. Y eso es mentira. Es mentira. ¿Por qué? Perdón. Porque se casaron, los últimos datos que hay, se casaron, o cualquier tipo de unión que quede registrada, ¿vale? O sea, uniones civiles, eclesiásticas. Aquí en España la eclesiástica ya es civil, no tienes que ir a hacer las dos. O sea, cuando te casas por la iglesia ya pasan los papeles al juzgado. Pero, por ejemplo, parejas de hecho, parejas homosexuales, cualquier cosa que quede registrado, 190.000. Y se separaron 90.000. Ahí tú dices, vale, sí, pues mira, sí, el 60%. Pero no, ¿por qué? Esos 90.000 que se han separado no son de los 190.000 que se han casado. Son de los miles y miles de parejas que hay en España. ¿Me explico? Entonces, no es el 60% de los españoles se separa. ¿Que se separa mucha gente? Sí, y no se tienen que separar, es verdad. Que se casan pocos, también es verdad. Pero que el 60% de los casados se separa, es falso.
Y si tú miras a tu alrededor, aunque sea un alrededor, un ambiente en el cual pues, el tema matrimonial haya funcionado mal, seguro que encuentras a alguien que tiene matrimonios felices, segurísimo. Más del 40%, al menos en mi entorno muchísimo más que el 40%. Y hay que contarlo además. Aunque fuera verdad que es un problema, hay que contar a la gente que se puede vivir feliz en el matrimonio, que es la manera pensada por Dios. Es que Dios pensó en nosotros como un matrimonio. Dios pensó en el hombre, ser humano, como un hombre y una mujer, que cuando nos queremos y nos unimos somos imagen de Dios. Una cosa increíble. De hecho, ahora que estabas diciendo eso, me acordaba que en nuestro curso prematrimonial, pues como una pareja de esposos que pues nosotros admiramos mucho y los queremos mucho, en un punto nos decían, queda prohibido hablar mal del matrimonio, queda prohibido como reírse de esos chistes que, no sé, como, ay, ¿cómo te has aguantado a tu mujer? O, no, pues, ¿cómo te has aguantado? Y nos hablaba mucho sí, de esto de proteger lo que es el matrimonio, y también aquí pensaban que pues nosotros tenemos que ser esas mismas personas que hablamos bien del matrimonio en esos entornos, o sea, no seguir como impulsando más con risas, con chistes y todo, sino que antes ser esas personas que hablan y que comunican lo bueno. Está claro, pero además de decirlo hay que vivirlo, porque claro, si lo dices pero no lo vives, el tema es vivirlo. Cuando tú lo vives, o sea, un matrimonio es un foco de atracción, por eso nos lo tenemos que decir. A mí siempre me gusta decirle que si tú, por ejemplo, tienes unos papás que se quieren un montón, pues hay que decírselo. Oye, me habéis dado un ejemplo increíble de matrimonio. Unos abuelos se vuelven locos. Si tú vas a tus abuelos y les dices, oye, abuelitos, muchas gracias por el ejemplo de matrimonio que nos habéis dado. Son cosas que no las decimos, no las decimos. Las pensamos, pero no las decimos. O cuando tú ves un matrimonio, pues yo qué sé, con hijos pequeños y que van locos, uno con la bicicleta, el otro con el carrito, con 2 niños y tal, pues hay que decirles algo. Hay que decirles, oye, son vuestros, que felicidades, os felicito, ánimo, venga, para adelante. Sí, porque la sociedad en general va en contra, aunque yo respiro un cambio. Yo respiro un cambio clarísimo. Sí, nosotros también, y literal por eso nos gusta tanto hablar de esto y impulsar a más parejas a que se comprometan, porque la estamos pasando muy bien. Pero también vemos muchas que quieren llegar a Bilbao, pero siguen montados en el tren a Sevilla. ¿Qué tienen que hacer? Bajarse y montarse en el otro. Pero ¿y en la práctica qué significa? Cambiar totalmente. O sea, si tú haces las mismas cosas, te pasarán si tú sigues haciendo lo mismo, te pasarán las mismas cosas. Sí. Hay que cambiar. ¿Hay que cambiar de qué? Pues hay que cambiar de todo. Cada uno tendrá que valorar el qué. Pues de amigos, de ambiente, o sea, desde un punto de vista cristiano, hay una pregunta que a mí me parece fundamental, y esto te acerca a Dios o te aparta a Dios. En todo en la vida, tú empiezas a salir con alguien, oye, esta persona te acerca a Dios o te aparta de Dios. Un trabajo, esto me acerca a Dios o me aparta de Dios. Una actividad, una excursión, cualquier cosa, si te acerca a Dios, para adelante. ¿Te aparta de Dios? Si no quieres apartarte, hay que cambiar. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Pues hay que decir no, y ya está. Me bajo en la próxima estación, me subo en el tren en dirección contraria. Siempre buscando apoyo de gente, siempre hablando con alguien. Por ejemplo, yo pienso que es muy importante hablar con sacerdotes del tema de afectividad. Y la gente me lo rebate un montón esto, ¿no? Porque no tienen experiencia. Claro, porque la gente te dice no tiene experiencia. Pero yo te arreglo cualquier flemón que tengas. ¿Sabes lo que es un flemón o no? Un absceso, un absceso. Yo te arreglo cualquier absceso que tengas, cualquiera. Y yo no he tenido nunca absceso ninguno, nunca he tenido ningún absceso. Tú vas al oncólogo y te cura un cáncer o te lo trata al máximo de bien que pueda y él no ha tenido nunca un cáncer. Nunca había pensado en este ejemplo, pero sí. Pero es evidente, es que es por eso que puedes ir a hablar con un sacerdote. No porque el sacerdote tenga una inspiración divina, sino porque el sacerdote ha hablado con muchísimas parejas. Pero la gente dice, bueno, pero yo quiero hablar con un matrimonio, sí, pero el matrimonio aquel tendrá su experiencia. Otra cosa es que sea un terapeuta, o sea, alguien que entiende del tema y que lo haya estudiado. Pero cuando tú hablas con un matrimonio, él ha vivido su experiencia de matrimonio. Un sacerdote ha hablado con un montón, además de haber estudiado pues, teología, filosofía, 1000 cosas que hacen referencia a estos temas afectivos, ¿no? Entonces ellos saben de antropología, saben de cómo es el hombre, y entonces además han tenido la experiencia contada por un montón de gente joven, casada, en toda su situación, gente que se separa. ¿Cuánta gente se separa y va a ver a los sacerdotes y les cuenta todo? Muchísima. Entonces ellos saben muy bien, o sea, es la persona ideal para contarle cosas del matrimonio, aunque sé que los que me oigan dirán, no me lo creo. Pues nada. Acabaste de decir algo, es que cuando se separan, y creo que también es un problema que normalmente tenemos como personas y como las parejas, me imagino que también, y es que no alzan la mano cuando están teniendo esas crisis, esos problemas,
tenemos la bendición de que la pareja que nos acompañó justamente acompaña a parejas y otros esposos también lo hacen, pero creo que también es una invitación a las parejas a que lo hagan antes de que sea demasiado tarde también. Eso es muy importante. Hay que pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Porque muchas veces nos enrocamos en los mismos problemas y no hay manera de salir. Entonces, eso no quiere decir que, hombre, que de entrada intentemos solucionarlo nosotros, ¿no? Pero si vemos que la cosa no funciona, hay que pedir ayuda. Y si uno de los dos no lo ve claro, el que lo ve claro tiene que pedir ayuda. Entonces se va a hablar con un terapeuta y de momento empieza él y habla con el terapeuta y le dará buenos consejos, ¿no? Hay terapeutas con criterio. Porque, claro, ser psicólogo de parejas y pensar que el matrimonio no tiene ninguna importancia, pues es muy fácil. Porque, claro, a ver, ¿qué te hace feliz a ti? No, es que a mí me hace feliz una amiga que he encontrado y tal, la mujer no, pues nada, bueno, hombre, pues nada, tú tienes que ser feliz. Es fácil ese consejo, ¿no? Sí. El consejo bueno es el luchar las cosas que merecen la pena, ¿no? Total. Sobre todo pensando en el futuro, pensando en los hijos, Hay veces que hay que separarse, Cuando hay faltas de respeto graves, cuando hay violencia, es evidente, hay que separarse. Pero cuando uno se ha casado, y si se ha casado por la iglesia, se ha casado para siempre. Sigues casado con aquella persona. Pep, ya para ir cerrando, una pregunta. Imagínate que alguien va en el tren, escuchó esto, para que todos sigamos en la dinámica del tren, y se dio cuenta que está yendo a Bilbao porque en verdad tiene que ir a Sevilla porque escuchó este gran podcast, se baja y está en la estación esperando que llegue el otro tren. Muchas personas cogen el primer tren que vean, así vayan para Barcelona o se vuelvan se vayan para Portugal a la otra esquina. ¿Qué deberían de hacer esas personas cuando se bajan del tren? Antes de montarse en otro, porque también pasa mucho que se dieron cuenta que montaron en el que no era, se bajan, se montan en cualquiera y resulta que tampoco iba en la dirección. Entonces, ¿a qué les dirías a estas personas? No, es que es difícil dar este consejo, es difícil, porque claro, depende. O sea, lo que tienes que hacer, lo primero que hay que hacer es pararse y pensar. ¿Dónde voy? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué dejo de querer? Y entonces no obsesionarse con el tema de los novios tampoco. Es un tema que yo veo mucho, sobre todo en chicas. A mí me gusta contar la anécdota de que los abuelos, al menos nuestros abuelos, aquí se casaban entre las 4 vecinas de su pueblo. No podía más, no podían elegir más. Como mucho, uno se movía un poco al pueblo vecino porque, yo qué sé, porque era un comerciante. Pero en general tenían que elegir entre 4. Escogían la que más les gustaba y se casaban. Y la mayoría pues tenían novia, se casaban y adelante. Entonces, en mi época, pues la cosa amplió un poco, pero no existían las redes sociales, no podías conocer a uno por la red, ni podías viajar como viajamos ahora fácil por todo el mundo. Y, sin embargo, ¿ahora qué pasa? Que ahora el mundo se nos ha quedado pequeño. Y ahora tú te enamoras de una de Barcelona porque eres de Barcelona y estás muy enamorado de la de Barcelona, pero te vas a Londres. Y claro, en Londres hay gente de todo el mundo y claro, entonces... Y además estás en Londres y piensas que, yo qué sé, pues que en Australia, ¿me explico? Y claro, hay que tomar decisiones, porque eso es como en todo. Tú en tu trabajo, no sé, yo soy dentista, estoy trabajando, no sé, algo. Llega un momento en que tengo que decir, ya, pulo, ya lo pulo ya. Pulir ya quiere decir ya al final, ya le saco brillo. Pues si no, no acabarías nunca. No, me falta un poquito de aquí, un poquito de allá. Llega un momento en que tienes que decir, ya. Sin embargo, siempre hay esa idea de que tienes que encontrar a uno mejor. Porque, por ejemplo, me dicen mucho, ahora la gente joven no quiere compromisos. Que las personas sí que quieren comprometerse. O sea, yo conozco un montón de personas que quieren comprometerse, que se casan y quieren hacer las cosas bien hechas. Pero claro, buscan a alguien perfecto. Y no existe, porque todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos, todos. Y el otro día, por ejemplo, un chico me decía, es que mi novia, tal, muy bien, una novia, pero son los dos guapísimos, o sea, perfecto y tal. Y me dijo, no, es que tienen, o sea, aquí la nariz, es que no me gusta, ¿sabes? Yo pensé, no puede ser, o sea, me lo estaba mirando y además pensaba, oye, ¿tú te has mirado al espejo? O sea, ¿te has mirado al espejo? O sea, porque es mucho más guapa la mujer que él, o sea, de largo. Bueno, a mí porque me gustan más las mujeres, evidente. Pero quiero decirte que es un tío que no es que sea muy guapo, ¿me explico? O sea, podría encontrarle más defectos ella a él que él a ella. Y él, no, es que la nariz, o sea, a ver... Después, cuando es muy guapa físicamente, pues no cumple no sé qué, y cuando no cumple el otro, y todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Y hemos de saber las virtudes y los defectos de nuestro novio o novia, y entonces decidir. Pero no encontrar a uno que no tenga, porque no existe. Y al final decidir es amarlo claro, así como... Amar como es, y no quererle cambiar, que también es un tema este. Este es un temazo sobre todo para la gente creyente, para los católicos, típico, de conversación típica. O sea, ya le convertiré, o cuando nos casemos se convertirá,
o me acompaña a misa. ¿Me explico? Es un tema... Lo he escuchado un montón, es que me da risa porque lo escucho mucho. Claro, claro. Yo tengo amigos que en mi época iba todo el mundo a misa, al menos en mi entorno, en mi ciudad. Y yo conozco algunos que iban a misa, rezaban el rosario, lo que fuera, para ligar con aquella, ¿me explico? Para quedar bien con el padre de la otra. ¿Y 6 meses después? No, ya cuando se casaron ya no fue nunca más a ningún lado. O sea, es que el tema de la religión es un tema que nos preocupa mucho a los jóvenes católicos. Otro tema que me pone muy nervioso es cuando dicen, ¿es de Dios o no es de Dios? Esto me pone a 100 a mí, con perdón, para Dios y para el que me lo pregunta, pero claro, porque Dios no juega al futbolín con nosotros. Es que yo no me lo creo, de que este es un tema que siempre es un debate que tengo con mi hermano, siempre, porque Dios tiene pensada una persona concreta para ti. Ahora os lo pregunto yo a vosotros esto. O sea, No, yo te pregunto esto. Me lo estás preguntando. Eso, de hecho, es un tema que yo me he preguntado yo mismo, antes de empezar a salir. Pues vamos a debatirlo, ¿tú qué crees? Yo creo que a mí me encanta pensar que Dios bendice las decisiones que tomamos. Ahí estoy de acuerdo, totalmente. Y que nos va mostrando el camino. Entonces, creo que en el momento en que conocí a Isa, por ejemplo, y que empezamos a salir y tal, Dios bendijo la decisión y nos fue mostrando que sí podíamos seguir caminando de la mano y que... Pero la decisión la tomaste tú. La de casarme con... O la de conocerla, o la de salir con ella. Sí, la tomé yo. Porque si no, ¿cómo es que uno se enamora de una vecina y otro se enamora de una que está en Australia? O sea, en plan, con perdón, en plan cabrón. Okay. Dios. O sea, dice, a ti, Australia. A ti te la dejo más fácil, a ti te... Búscala. A ti, al lado de casa. Es una tontería, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Lo que sí que es verdad es que queremos pensar con mente humana, nos queremos imaginar lo que piensa Dios. Y claro, para Dios no hay ni tiempo, ni espacio, ni lugar. O sea, Él sabe lo que pasa, lo que dejará de pasar y además omnium bonum, o sea, todo es para bien al final, ¿no? Sí. Pero, y claro, eso es una cosa que para nosotros se nos hace imposible, queremos razonarlo con... Pero hay gente que te argumenta esto, bueno, Dios proveerá y no se mueven de su casa, ¿me explico? Entonces, Complejo. claro, tú espérate que el arcángel San Gabriel ya llamó una vez a casa a la Virgen, pero me extrañaría que llegara a tu casa. Puede ser, porque Dios lo puede todo, pero es raro, ¿me explico? Entonces hay que moverse, hay que ponerse en situación de enamorarse. Los solteros para encontrarla y los casados también tenemos que ponernos en situación de enamorarnos cada día de nuestra esposa. Esa es una idea crucial. O sea, cosas pequeñas y cosas extras. Porque no podemos basar el noviazgo o sobre todo el matrimonio solo en cosas extras. Hay mucha gente que lo hace esto. Por ejemplo, dice, voy a montar un viaje, ¿no? ¿Sabes? Un viaje sorpresa, además, no sé, en un buen hotel y una buena playita, tal, no sé qué, no sé cuántos. Es el día a día. Tienen que haber cosas extras, es evidente, ¿no? Y hace mucha ilusión organizar pues, una cosa y hacer la cocina nueva, también hace mucha ilusión y une o puede discutir, pero también puede unir. Pero lo importante son las pequeñas cositas de cada día. Pequeñas cositas de cada día, pequeños detalles de trato, de tener la capacidad pues, de decir, pues esto le encanta, pues voy a hacer esto, pues ahora esto no le gusta de esta manera, le gusta de esta otra. Hay que colgar la toalla así o hay que colgarla así. Hay que poner el cepillo de este lado hay o del otro lado. Hay que tener la cama así o algo. Claro. ¿Este lado? ¿Qué te gusta a ti? Pues venga, ¿Le gusta esto? Pues esto. Pero no en plan consentimiento, sino en plan, somos los dos, vamos a ser felices. Y eso es una cosita de cada día. Y además, ¿sabes qué? Cuanto más te la mires, más te gustará. Cuanto más te mires a tu marido, cuanto más te mires a tu mujer, más te gustará. Nos miramos muy poco a los ojos. Eso es algo importantísimo. Mirarse a los ojos. Porque nos pasan los días que no se nos comen. Sí. Y después, cuando viene la época dura, que es la época que tienes críos pequeños, que vas loco, que con el trabajo estás pues situándote, que a lo mejor estás pagando una hipoteca de una casa, que se te come todo. Entonces, esa época es una época dura. Y si no te lo propones, no salen las cosas. Sí. O sea, hay que pensarlo y proponérselo. No solo dejar que fluya, porque muchas veces pensamos que el amor es un tema de flow. Y la sexualidad más, ¿me explico? O sea, de flow. No, hay que hablarlo, hay que concretarlo. Tienes que pensarlo, hoy voy a hacer esto, me voy a poner si hace falta te lo tienes que apuntar en el móvil, el celular, que te pite, para acordarte. Porque si no la vida se te come. En todo lo otro nos organizamos la vida. Todo el trabajo, pim, pam, esto aquí, esto allá, y el amor no. Y además parece que si lo hagas es que no es de verdad, es como falso, ¿no? Que no. Todo necesita estar planeado. Evidentemente, ¿qué pasa? Cuando tú ya tienes un hábito de hacer una cosa de una manera, pues entonces es mucho más fácil que vaya saliendo, ¿no?
Pep, ya para cerrar, ¿qué te gustaría decirle a las parejas que nos están escuchando, ya sea de novios o de matrimonios? Que den ejemplo, que den ejemplo. Que den ejemplo, que no les dé vergüenza a los novios, sobre todo a los novios, ser ejemplo de matrimonios y de parejas de novios que se quieren. Que no les dé vergüenza, que es lo que en verdad quiere todo el mundo. Que no les dé vergüenza decir una pareja de novios, mira, pues somos novios, llevamos 5 años y no tenemos relaciones sexuales. Bueno, estás obsesionado con el tema este de las relaciones sexuales. No, pero ¿sabes qué pasa? No por un tema ni de prohibición, es un tema de regalazo. Es un tema... No, y vale toda la pena. Si a ti tu abuela te hubiera regalado un anillo, bueno, espectacular, pero así, ¿sabes? Una cosa una piedra que le regaló al abuelo porque tuvo una suerte de no sé qué. Y entonces esta piedra pasó a tu mamá y tu mamá dice, esta piedra es para ti. Entonces tú cuando conoces a un chaval y tienes 17 años, ¿vas y le regalas la piedra? No, creo que todavía No le regalas la piedra a nadie, o sea, No, ni no. de broma. Sin embargo, le regalas tu cuerpo. ¿Cuánta gente le regala su cuerpo? Es una comparación tonta, pero es una comparación, o sea, ¿qué le damos más valor? ¿A las cosas materiales o a tu ser? Yo me meto en fregados, ¿eh? Aquí en España decimos meterse en fregados, es meterse en líos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque digo estas cosas que son muy contracorriente y entonces me escriben mañana mucha gente y me dice, pues yo tengo muchas relaciones, soy muy feliz. Yo tuve relaciones con mi novia desde que empecé a salir, incluso antes. Oye, me parece muy bien, Pero es fisiológicamente cierto que la sexualidad nubla, no diré el entendimiento, pero sí el juicio. El conocerse. No, la sexualidad, incluso bien vivida en una pareja de novios, muchas veces nubla la conversación. Claro, sí, no, y yo creo que nosotros ahora ya de casados lo podemos argumentar también. Tuvimos la oportunidad de vivir, digamos que sin relaciones todo nuestro noviazgo y fue algo muy bonito. No es fácil. No es nada fácil, por supuesto, y para los que escuchan, no es nada fácil, pero fueron 4 años y medio, como tú dices, guardando esa piedra preciosa mutua, ¿cierto? Y también es el tema del esfuerzo, de lo que hablábamos ahora. O sea, amar requiere esforzarse por eso, y eso es amarse. No, además eso, ¿sabes qué pasa? Que después te da una lección para el matrimonio, porque durante el matrimonio también habrá que vivir épocas más o menos difíciles. Entonces ya estás como entrenado para eso, ¿no? Sí. Mira, hay un libro que me encanta y en todas las charlas y todos los podcasts que doy lo digo, porque es de un sacerdote amigo mío, que es un libro buenísimo, que se titula El matrimonio, la gran invención divina, ¿vale? Entonces él dice que el matrimonio y el noviazgo no es un tema de tips y consejos. Y me critica a mí porque es amigo mío, de dar charlas y decir esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo allá, tienes que comprar una flor, tienes que no sé qué, ir a cenar, tal. No, es el firme convencimiento de querer a una persona con un amor que nos trasciende. O sea, yo te digo, seguro que voy a querer a mi mujer hasta que me muera. Y tú me dices, no lo puedes asegurar. Yo te aseguro que lo puedo asegurar, porque depende de mí, es mi voluntad. Y dentro de unos años, y no te voy a decir, bueno, ya veremos en unos años. No, te lo aseguro. Porque yo me he comprometido delante de Dios a querer a mi mujer. Y eso no depende de cómo sea mi mujer, sino que depende de cómo quiera quererla yo. Y además yo dije eso el día que me casé. Delante de Dios, delante de los testigos que me oyeran y delante de toda la iglesia llena, que eran mis amigos, pero que representa todo el pueblo de Dios. Entonces es un tema que digo, yo con Dios llegué a un acuerdo. Le dije, mira, yo voy a hacer esto y tú me vas a ayudar, lo vamos a conseguir. Y es así, y ese me gustaría que fuera el consejo, ¿no? O sea, amar a la otra persona con un convencimiento total, sabiendo que habrán épocas buenas, épocas malas, situaciones incluso muy difíciles, pero yo te aseguro que te voy a querer hasta que te muera, que es lo que digo el día que me caso. Ahí está. Bien, lo hemos terminado bien. Muy bien, excelente. Pep, ya para cerrar, compártele a las personas que nos están escuchando, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, yo en Instagram, Pep Borrell V. Y sí, contesto siempre, ahora la cosa se me está disparando, pero intento contestar siempre. No soy terapeuta, no soy especialista en nada, me gusta mucho el tema, me apasiona, hablo con mucha gente, doy muchísimas charlas y eso, entre leer y lo que la gente me cuenta, pues me va formando, pero estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar, yo quería compartir que me queda lo que tú decías, ¿no? Esos detalles en el día a día, 1, en cuanto a la pareja, 2, la necesidad de bajarnos del tren y montarnos en dirección totalmente contraria cuando toque. Y 3, el convencimiento de que cuando nos comprometemos, y es un compromiso propio, ese amor, esas decisiones,
es para toda la vida porque soy el que está totalmente decidiéndolo. Y bueno, la comunidad tuya que también nos conocen Inspirados, bienvenidos a Inspirados Podcast. Aquí tenemos este tipo de conversaciones supremamente genuinas en el cual buscamos adentrarnos un poquito en los temas que las personas no quieren tocar y que podamos seguir, digamos que construyendo la fe de estas buenas conversaciones. Bueno, no, Pep, muchas gracias por este espacio. Creo que fue un regalazo poder pues compartir este momento. Y pues a todos los que nos siguen y que hayan escuchado episodios de nosotros, por favor califíquennos en Spotify. No nos dan plata, no nos dan nada, pero sí nos podemos asegurar de que le llegue esto a más personas que lo necesitan. Entonces califiquen cómo les pareció el episodio, todo, y esperemos que les haya servido mucho. Y como Pep lo decía, un último comentario ahí es, si ven esas parejas como Pep y Merce, ¿cierto? Y nosotros como recién casados o nosotras parejas que ustedes creen que los inspiran, díganoslo. Que créanos que eso es como parte de la paga que Dios nos da por digamos que todo lo que también nos gusta entregar en la vida. Así que... Cuando los que estamos casados, cuando nos vamos a dormir, nos tenemos que hacer 2 preguntas. ¿Las sabes? No. ¿Le he querido? ¿Le he amado? Y contestaremos, sí, claro, por supuesto. ¿Lo ha notado? Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo episodio de Inspirados.